Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Los dones espirituales. Cada cristiano recibe un don, por lo menos un don o varios dones cuando es salvo. Cuando uno recibe la salvación, entonces el Espíritu Santo viene a morar en uno, según Efesios, capítulo 1, versículo 13, y el Señor nos da dones espirituales. Y sí, nosotros bautistas creemos en los dones espirituales. Si ustedes no creen en dones, sí creemos en dones. Ustedes no creen en sanidades, sí creemos en sanidades, pero lo creemos bíblicamente como Dios lo enseña. Ahora miren, no todos tenemos el mismo don. Y ningún don es mejor que otro. Porque algunos dicen, yo quiero este don o yo deseo aquel. No, mire, Dios dice que Él da dones como Él quiere y vamos a ver todo esto en unos momentos. Vamos a dar solamente un repaso de los dones espirituales en esta lección, en este mensaje. La próxima semana vamos a ir con detalle a los dones espirituales para que usted aprenda cuál es su don. El cristiano debe saber cuál es su don espiritual. Ahora no me conteste, simplemente responda en su corazón, pero usted sabe cuál es su don. Otros tratan de evadir su responsabilidad como cristianos porque dicen, yo no tengo ese don. ¿Cuál don? Dicen, el don de evangelizar, ese no es un don. Yo no tengo el don de trabajar, eso tampoco es don. Ahora, el don de dar sí es un don, pero el simple hecho de que no tenemos el don, tampoco debemos nosotros evadir nuestra responsabilidad de dar. Ahora, todos nosotros tenemos un don, o por lo menos uno, pero eso no quiere decir que no debemos practicar los demás dones. Por ejemplo, existe el don de la misericordia, y si pues yo no tengo ese don, así que no me importa cómo se sientan los hermanos, estén tristes, el misericordioso extiende su ayuda y su amor al que le necesita, pero el hecho de que no lo tengamos no quiere decir que tampoco la podemos ejercer. Ahora, otros se inventan dones. Por ejemplo, el cantar no es un don. Esa es una habilidad, un talento que tal vez el Señor le dio, pero no es un don de Dios. En la Biblia no dice que el cantar es un don. Dice, mano, venga, vamos a servir en este ministerio. No, es que mi don es cantar. No, ese no es un don. Si usted canta como un pajarito, qué bendición. Si usted canta como un sapo, qué bendición. Con que cante al Señor con el corazón es lo que a Dios le interesa. Y obviamente sí queremos mejorar nuestras habilidades para el Señor. Alguien dije que yo tengo el don de dibujar. Y enfrente tal vez de la congregación hizo un tremendo dibujo y decían, hermanos, cuidado porque yo quiero adorar a Dios con este dibujo. La Biblia no enseña eso. Entonces vamos a aprender cuáles son los dones bíblicos. Ahora, qué bendición usar sus habilidades de diseño gráfico, de hablar, de cantar para el Señor. Debemos usar nuestros talentos para Dios. Qué bendición, pero esos no son dones. Vamos a ver también el lado negativo de los dones, porque hay un mal énfasis en ciertos dones espirituales. Mira, hay personas que ni siquiera han entendido el Evangelio, o sea, ni siquiera son salvos, no han recibido el Espíritu Santo, y estos empiezan a hablar de dones que ni siquiera ellos pueden tener, porque no son salvos, y algunos de esos dones ya han cesado. Como no tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿qué están ejerciendo ellos? Bueno, la Biblia habla de otros espíritus, probad los espíritus, dice la Biblia. Otros enfatizan, como le dije, algunos dones de manifestación. Vamos a hablar de ellos en las siguientes semanas, como hablar en lengua desconocida, en sanar. Otros dicen, si no hablas, por ejemplo, en lenguas, es que no eres salvo. La Biblia nunca dice eso, porque no todos hablaban en lenguas en la Biblia. Ahora, generalmente existen tres facetas o tres tipos de dones. Existen los dones de motivación, los dones de ministerio y los dones de manifestación, los cuales vamos a cubrir en las siguientes semanas. Ahora, los libros que hablan más de los dones es 1 Corintios y Romanos capítulo 12. Es donde se ve mayormente los dones espirituales. Ahora, el libro a los Corintios es una carta de Pablo, el apóstol Pablo, regañando a esta iglesia porque estaban mal usando los dones. No tenían los motivos correctos en cuanto a los dones. Una iglesia dividida, no era una iglesia unida. Entonces Pablo les escribe esta carta para llamarles la atención y reprenderlos, pero mucha gente le gusta usar esta carta como su base de su doctrina para aplicarla al día de hoy. Mire, recuerde que Pablo escribió esta carta hace muchos años, es más, 55 años después, se dice, de que sucedió el día de Pentecostés. Y durante ese tiempo, cuando Pablo aún estaba en la tierra, había aún esos dones que habla ahí, como el de hablar en otras lenguas, lenguajes desconocidos, en sanar. Pero la Biblia también dice que cuando vino la palabra, ya no hay más profecía, ya no se añade más,
Y nosotros creemos que ahí es cuando dice la Biblia que entonces las lenguas cesarán. Ahora recuerde que el propósito de las lenguas era para predicar el Evangelio. No era nada más para hacer unos ruidos y sonar como un endemoniado más que nada. Yo he estado en medio de esos grupos y no hay orden en esas cosas. Y por eso Pablo les tiene que decir, mire, si se va a hablar en otra lengua, debe haber orden, por lo menos 3. Mire, ¿y las mujeres? ¿Qué deben hacer, hermanos? Deben callar. Y las que les gusta hablar más en lenguas son las mujeres. Y me decía una mujer, es que yo tengo el don de lengua. Y dice, pues yo no conozco a ni una mujer que no tenga el don de lengua. Obviamente decimos por broma, porque sí, las mujeres hablan más, expresan más. Pero mire, esto nos enseña a nosotros que no debemos nosotros basarnos en la experiencia, en lo que hemos sentido, nuestras emociones, sino en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos debe guiar. Entonces vamos a ver, en primer lugar, hechos generales con respecto a los dones espirituales. Hechos generales con respecto a los dones espirituales. Porque sí creemos en los dones y usted debe aprender cuál es su don espiritual. En primer lugar, dice ahí, los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para servir. Los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para servir. O sea, que Dios quiere que todos los cristianos le sirvan. Y por eso le dio habilidades. Porque habrá gente que dice, pastor, yo no tengo nada que ofrecer. Bueno, si usted es salvo y salva, Dios dice, yo le di a usted un don. Y yo quiero que usted ejerza su don para servir. Efesios 4, del 7 al 8 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de, ¿qué dice, hermanos? Del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, mire, dones a los hombres. Ahora, voy a volver a diferenciar lo que son los talentos de los dones. Los talentos pueden ser ciertas habilidades que usted sabe y aprende. Yo creo que usted puede aprender todo. O sea, hay personas que pueden aprender a coser, a tejer, a pintar, a dibujar, a arreglar. Son algunos buenos para arreglar cosas, aparatos, carros. Esas son habilidades que uno puede aprender. Yo he visto que los flojos no tienen habilidades. Oh, yo no sé nada. Oh, yo no sé nada. Es que es pura flojera, más que nada. Por eso no tiene habilidades. Pero la persona que se esmera y trabaja, aprende lenguajes, mejora en cualquier área que quiera mejorar. Por ejemplo, en mi casa, aquí está mi hermano, él es testigo. Yo era el que arreglaba siempre la televisión cuando no funcionaba. Los demás, yo no sé. No es que no sabían. Porque en cuanto me fui, ¿qué creí? Y ahora sí sabían. En cuanto me casé, apareció un don espiritual ahí y ahí él pudo arreglar las cosas. Muchas veces, muchas de las cosas que no sabemos hacer no es porque no tenemos la inteligencia. Somos seres muy inteligentes. Nosotros no tenemos limitación a lo que podemos retener en la memoria. Tenemos en verdad una tremenda capacidad dada por Dios. El problema es que muchos somos flojos para esto. Hay algunos que sí, vuelvo a decir, tienen talento, habilidad, y el Señor se los dio, le dio a usted esa habilidad para memorizar, para crear, para aprender más y mejorar todo. Todos podemos aprender un instrumento, todos podemos aprender a hacer algo y debemos utilizar nuestros talentos para Dios. Pero mire, existe lo que son los dones. Los dones es algo diferente. Los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para servir al Señor en la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos lo dio. Dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice 1 Corintios 12:7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice ahí? Para provecho. O sea, el Espíritu Santo es el que nos da los dones cuando llegamos a ser salvos. No cuando se bautiza, cuando usted es salvo, el Señor le empieza a dar dones. Mire lo que dice ahí después. Los dones espirituales son otorgados por voluntad de Dios. Son otorgados por voluntad de Dios. En otras palabras, Dios da los dones a quien Él quiere. O sea, le va a dar el don que Él quiere a usted. Dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, mire, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice la última frase? Como Él quiere. Vamos a ver la lista de los dones y Dios dice, este don se lo voy a dar a fulano. Este fulano va a tener el don, por ejemplo, de profecía. Pero después dice uno, yo quiero ese don. Y dice, no, un momentito, usted no puede tener el don que Dios no le ha dado a usted. Por eso el hecho de que digan que para ser salvo tiene que hablar en lenguas, entonces contradice la Escritura. Porque no a todos se les dio el don de poder hablar en lengua desconocida. O
¿Sí me estoy explicando? Ahora, estoy hablando en los tiempos de Pablo porque yo creo que ese don ya cesó. Y algunos dicen, yo hablo en lenguas. Usted habla en lenguas, sí. Si usted muere, ¿a dónde va? Pues estoy perseverando, yo no sé. Entonces, no, eso no es verdad. Ni siquiera sabe lo fundamental de la Biblia, que es la salvación por fe. Cuando una persona venga a hablarle de sus experiencias, yo no voy a decir, bueno, tu experiencia tal vez sea verdad, pero no es por el Espíritu Santo. No es por Dios, porque nuestras experiencias nunca pueden ir por encima o desacreditar lo que dice la Biblia. Al contrario, la Biblia desacredita nuestras experiencias. Y aquí ve a la gente que dice, yo quiero este don y debes tener este don. ¿Y por qué no has? Me dicen algunos hermanos, algunos son pastores, yo antes iba ahí y me decían, suelta la lengua, suelta la lengua. Y decía, ¿cómo? Sí, es que tienes que soltar la lengua. Y dice, pastor, yo intenté por meses y años. Dice, ¿sabes qué? El Señor no me quiere a mí. Yo no soy salvo. Pero mire, el Señor da el don a quien Él quiere. O sea, si había 500 personas en una congregación en aquellos tiempos, y decía al Señor, le voy a dar este don de la lengua desconocida a Él para que Él predique el Evangelio. Es el propósito del don de lengua desconocida. Y el otro está diciendo, ¿y por qué yo no tengo ese don? Y el otro lo mira, es que yo soy salvo y tú no. No. Eso no lo vemos en las Escrituras. O sea que si el Señor no le da cierto don, usted no debe aferrarse. Dice, ¿por qué yo no tengo aquel don? ¿Por qué el Señor no me lo da? ¿Por qué la gente nunca se aferra por el don de dar? Yo quisiera ese don de dar. ¿Verdad que no? Dice y después, cada uno de los miembros de la iglesia tiene dones espirituales. Ya que usted es salvo, usted es parte del cuerpo de Cristo, Dios le ha dado dones a usted. La palabra dice cada uno, dice la Biblia. Repite la frase cada uno y cada uno. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A quién dice ahí? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acabamos de leer en Efesios 4:7 que dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de los creyentes ha recibido, le vuelvo a decir, un don espiritual. 1 Corintios 12:7, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje contiene un sentido completo. El don es recibido al momento de recibir al Espíritu Santo, al instante en la salvación. Ahora, no todos los miembros tienen el mismo don, como hemos dicho. 1 Corintios 12:29-30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Una pregunta retórica, la respuesta es no, porque en el contexto, vaya conmigo a 1 Corintios, por favor, ahí en su Biblia, 1 Corintios 12, vemos que el Señor aquí usa una analogía del cuerpo humano, para explicar el propósito de cada miembro en la iglesia. Nos han preguntado que si creemos en la membresía, la Biblia usa la palabra miembro. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces sí, 1 Corintios capítulo 12, estamos en el versículo 11, estamos ahí. Pero estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene, ¿qué dice después, hermanos? Muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que dice ahí, muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Qué dice después otra vez? Como Él quiso. Miren, entonces ahí nos enseña que el Señor está comparando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo con los dones que Él nos ha dado. Él nos dio dones como Él quiso. Y Él nos coloca entonces el cuerpo como Él quiere. Por eso dice, no todos son manos. Algunos van a ser un pie, otros van a ser una oreja, otros van a ser ojo, otros van a ser el olfato. Y dice, bueno, es que yo quería ser mano y soy pie. Imagínense, es la analogía que está usando aquí Pablo, que el pie se enoja. El pie está enojado. ¿Por qué estás enojado, pie? Es que yo quiero ser mano, me andan pisando todo el día.
Es que yo estoy acá, yo quisiera ser uno de esos miembros importantes. ¿Cuál miembro es importante? Dice la Biblia, no, todos los miembros son importantes. Cada miembro, dice la Biblia, es importante para el Señor. Dice el versículo 22, dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más, ¿qué dice ahí? Necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y bueno, mire, dice la Biblia después, el 24 al final, dando más abundante honor que le faltaba para que ya no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces vemos ahí que el Señor le dio a cada miembro de la iglesia un don espiritual. Y el propósito es para servirle a Él en la iglesia local, para ayudarnos unos a otros. Ahora, algunos dones vimos parecen más notables y hasta sean más deseables, pero todos son igualmente necesarios. Vamos a la letra D. El único propósito de los dones espirituales es edificar a la iglesia. Mire, note la frase que acabamos de leer, el único propósito. Es el único propósito. Hay veces gente que dice, mi propósito es para exaltarme a mí. No, de ninguna manera. Por eso hay algunos dones que son más notables y la gente quiere ese don. Por ejemplo, el don de enseñar. Ese es un don. Y dice algunos que yo quiero ese don. Yo quisiera estar enfrente y quisiera que la gente me vea y quisiera que la gente después me agradezca y reciba adulación y gloria. Eso no está bien. Uno debe siempre ejercer su don con el fin de el beneficio de la iglesia, de ayudar a la iglesia. Por eso si alguien tiene una posición de enseñar o de pastorear o de maestro, no es para atacar, no es para hacer humillar y no es también para destruir, sino para edificar. Todos los dones del Señor ha dado son para ayudarnos. Mire, 1 Corintios 12:7 dice, pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice ahí? Para provecho. ¿Pero para provecho de quién? De la iglesia. 2 Corintios 4:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué dice ahí? Para edificación de la iglesia. En Efesios 4:12 también nos dice que Él nos dio dones para la edificación de la iglesia. Pero vea lo que dice el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan, mire, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué dice ahí? Edificándose en amor. Entonces, el único propósito de los dones espirituales es para edificar la iglesia. Dios no nos dio dones para hacernos famosos, para ir allá afuera. Es para la iglesia. Por eso yo no he entendido, a veces la gente sobreenfatiza el don, por ejemplo, de hablar en lenguas desconocidas. Porque dice la Biblia que el que profetiza es para la edificación de la iglesia. Y si viene una persona de afuera y no entiende lo que está diciendo este hombre, no va a ser edificado, va a decir, están locos. Por eso cuando venía una persona en los tiempos de Pablo que hablaba en una lengua desconocida, tenía que haber ¿qué? Un intérprete. Ven para acá, tú vas a ser mi hermano chinito que vino de China, allá de Wuhan. Y yo hablo en chino, mandarín, pues, para que no se ofendan los hermanos de él. Yo hablo el lenguaje que él habla. Entonces él va a hablar en inglés. Y habrá hermanos que no entienden inglés aquí, tal vez todos entendemos inglés, nos podemos defender de perdida, ¿no? Y él va a decir unas palabras en inglés. Habla en inglés, hermano, un mensaje de Dios. ¿Cómo? Tú nomás di algo, hermano. Oh, hi, how are you doing? Hola, ¿cómo están? My name is Daniel. Mi nombre es Daniel. I'm from Anaheim, Yo soy de Anaheim. and I'm just in the area with my brother. Y estoy aquí en el área con mi hermano. Ahora, si él empieza a hablar en inglés solito, I was born a long time ago, about 22 years ago, and ¿qué está diciendo? ¿Qué estará diciendo? Cuando uno habla en otro lenguaje enfrente de usted, ¿qué piensa usted? está hablando de ¿Está hablando de mí? ¿Ya? Hermanita, cuando van a hacerse las uñas las chinitas, empiezan a hablar, Nosotros la raza también somos así, no sé. Dice que llegó un hermano al negocio de una hermana. Un hermano tiene su negocio y trabaja su esposa con él. Vino un hermano ya de Jalisco, bien morenito. Y le dijo,
Cuando lo miró, la hermana dijo, oye, viejo, te busca un hindú. Y dijo, no soy hindú, soy el hermano fulano de tal. Ay, perdón. Entonces, miren, esa era la regla en la Biblia. Pero eso no es lo que hoy se usa. Más que nada la gente empieza a hablar, cada quien en su silla, cada quien en su lugar. Un ruidazo, no hay orden. La Biblia dice, todo se debe hacer decentemente y en orden. Por lo dice, a lo más 3 van a hablar y por turno, dice la Biblia. Entonces ya pasó él, sigue el siguiente. Ya pasó él, sigue el siguiente. Pero el propósito es que se dé a entender la palabra para edificación. Pablo dijo, yo prefiero dar nada más sin una palabra, pero con entendimiento. Él no dijo Pablo eso. Entonces, gracias hermano, gracias por hablar el don en inglés. El propósito es edificar a la iglesia. Si viene un hermano de África y tiene un tremendo mensaje, tremendo, poderoso mensaje en la Biblia, pero no hay quien lo interprete, no lo vamos a pasar. ¿Por qué? Pues ¿quién va a entender el mensaje? Vamos a decir, wow, tenía mucha energía, hermano. Estuvo muy alegre, miré yo su actitud y su pasión, pero hasta ahí llegamos. No vamos a ser edificados. Letra E, la posesión de un don espiritual no significa necesariamente espiritualidad. Hay personas que dicen, bueno, es que para tener dones espirituales tienes que ser una persona espiritual. Pero recuerde, Pablo le escribe a una iglesia muy carnal, una iglesia problemática, una iglesia dividida. 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta ningún don. Aquí le dice, a ustedes no le falta ni un don. Pero mire lo que dice la siguiente frase, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire 1 Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, ¿qué dice ahí? Contiendas. En el 7 Pablo les dice, qué bendición, a ustedes no le falta ni un don, están completos, tienen todos los dones que una iglesia necesita, pero tienen contiendas. Van ahí peleándose en la iglesia, ahí argumentando, de pronto ahí llevándose chismes, y ahí que no se quieren ni sentar juntos, y ahí está el hermano, se sienta en la mesa, y nada más se sienta un hermano que no le cae y se para y se va a otra mesa. Así era esta iglesia, decía Pablo, una iglesia llena de contiendas. Tenían ahí sus grupos y con quién andas y después del servicio vamos a juntarnos acá nosotros. Con ellos hermanos no. Y no invitaban a los demás, cada quien nada más ahí en su grupito. Hermano, ¿cómo estás? No, tú no eres parte de nuestro grupo. Había divisiones y contiendas, pero tenían todos los dones, ¿correcto? 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como, ¿qué dice ahí? Como carnales, como niños en Cristo. Entonces, estos eran unos cristianos carnales, según la Biblia, niños espirituales, niños en Cristo, pero tenían dones espirituales. Letra F, el ejercicio de todos los dones espirituales deben ser controlados por los frutos del Espíritu en la vida de todo creyente. Ahora, el fruto del Espíritu es ejemplificado por el primer punto. El primero de todos es el amor. Y este es el mensaje en el contexto de hablar o tener dones espirituales en Corintios, que es 1 Corintios capítulo 13. ¿Alguien sabe de qué trata? 1 Corintios capítulo 13. ¿Se le llama el capítulo de qué? El capítulo del amor. Pablo dice ahí en 1 Corintios 13, 1-3, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice después otra vez? De nada sirve. Pablo decía, aunque usted sea el que hable en otras lenguas desconocidas, usted, si no tiene amor, de nada sirve. Entonces, estaban diciendo eso porque se jactaban, decían, es que yo tengo este don. ¿Cuál es tu don? Decían. Bueno, mi don es el de servicio. Ahí barre, por favor. Y humillaban a la gente. Y Pablo decía, mira, si tú tenías todos los dones, hasta la fe, para trasladar los montes, como Jesús había mencionado, y no tienes amor, ese de nada sirve. Y usa el ejemplo de un metal que resuena, un címbalo que retiñe, es puro ruido, nada más. Y el ruido no mueve nada, no tiene propósito. O sea, no siquiera lleva orden ese ruido. Por eso Dios dice la palabra de Dios que debemos nosotros mantenernos plenamente en amor. Dice, pues le voy a leer lo que dice 1 Corintios 13, versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es amor.
Letra G. Los dones espirituales se deben discernir. Los dones espirituales se deben discernir. Nosotros los cristianos, los bautistas, necesitamos saber qué don tenemos. ¿Cuál es su don? Le vuelvo a decir, el don que a veces la gente dice, yo tengo el don para cantar, tengo el don para hablar, tengo el don para ganar dinero. Bueno, eso no son dones. El don espiritual de uno puede ser discernido a través de dos maneras. A través de la palabra de Dios. La Biblia dice que es a través de la profecía, a través de estudiar la palabra de Dios, al oírla predicada. Este le va a dar a usted el discernimiento y su motivación de su don. Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros, ¿qué cosa dice ahí? Algún don espiritual a fin de que seáis, mire, confirmados. Pablo dice, yo voy a ir a comunicarles la palabra. Recuerde, Pablo el apóstol tenía autoridad de Dios para hablar a las iglesias. Romanos 15:29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. O sea, ¿cuál es esa abundancia? Bueno, la abundancia incluye también la enseñanza de los dones espirituales. Ahora, la mayoría de los cristianos no saben, hablando en las iglesias como las nuestras, bautistas, cuál es su don espiritual, porque no enfatizan los dones espirituales. Casi la mayoría nunca han escuchado el mensaje bíblico de los dones espirituales. La mayoría lo que han escuchado más que nada siempre ha sido el don de sanidad y el don de hablar en lenguas. Son los dones que se enfatizan más. Y si ustedes no creen en milagros, para mucha gente el milagro siempre es sanidad. Pero la Biblia habla de muchos otros milagros. Para mí un milagro más grande que la sanidad es el cambio de una persona. Que una persona cambie. Para mí eso es más grande que una persona se sane. Ahora, pastor, ¿usted quiere que la gente sane? Claro que sí. Oramos cuando hay un enfermo para que el Señor lo sane. Cuando alguien tiene una fiebre, el Señor decía que reprendía la fiebre. Le pido al Señor que Él la reprenda. Yo no la puedo reprender. Te reprendo. Es el problema que mucha gente se convierte en los sanadores. Piensan que tienen la habilidad de sanar cuando los que sanaban en la Biblia siempre le daban la gloria a Dios. Jesucristo nunca tocó a nadie cuando lo sanó. No sé si se dio cuenta de eso. Cuando había un enfermo, Él nunca tocó a un ciego, pero Él no estaba enfermo. Jesucristo se registra además 18 milagros. En los Hechos se registran 4 milagros. La Biblia no enfatiza mucho los milagros. Y hay gente que sobreenfatiza estas cosas. Entonces queremos nosotros aprender cuáles son los dones espirituales para nosotros. ¿Cómo puedo yo discernirlos? Bueno, con la palabra de Dios. Después existe lo que llama la Biblia el presbiterio. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos, ¿de qué dice ahí? Del presbiterio. Esto indica el liderazgo de la iglesia. Los pastores frecuentemente pueden discernir los dones espirituales dentro de la membresía de su iglesia. Cuando yo observo y veo a un hermano, este hermano parece que su don es por su manera de hablar, por su manera de ser, por su manera de servir. Por ejemplo, si pasa un hermano y dice, pastor, déme oportunidad para predicar, y sube, y ahí puedo determinar, uno puede decir, bueno, parece que te podemos discernir que tiene el don para enseñar o predicar. Algunos hermanos cuando vienen, pastor, me gustaría a mí dar para esta obra, a dar para esto, o cuando viene un misionero, da. Usted entonces ya puede decir, este hermano tiene el don de dar. Dicen, pastor, pídame lo que sea, pero para pasar arriba, no, eso no. Entonces este no tiene el don para enseñar, para predicar, para profetizar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, déjele una pregunta, no responda. ¿Usted sabe cuál es su don? Vamos a ver letra H. Se deben avivar y usar los dones espirituales. De acuerdo a 1 Timoteo 4:14, la primera parte, el don espiritual puede ser descuidado. Pablo le dijo así a Timoteo, 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti. Y la mayoría de los cristianos, yo creo, descuidan su don. O sea, que no lo están ejerciendo, no están usando su don. ¿Por qué? Porque la mayoría piensan que los dones siempre son de manifestación, son los que se ven, pero hay muchos dones que usted puede ejercer desde ahí abajo, sin tener una posición, entre comillas, de liderazgo. Usted puede ejercer su don simplemente a tener contacto personal con los hermanos de la iglesia. ¿Y qué se debe hacer con ese don? Se debe avivar. 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, ¿de qué dice ahí? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La intención de Dios de que sea avivado es a través de escudriñar la palabra de Dios, permaneciendo en ellas y usándolas para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver en unos momentos vamos a ver una lista de estos dones, pero simplemente quiero dejarles saber que cuando usted ejerce su don, usted vive una vida de gozo.
porque el Señor lo diseñó o la diseñó usted así. Y cuando usted está viviendo, siguiendo el patrón o el diseño de Dios para usted, usted va a ser feliz, usted va a estar completo. Por eso mi deseo es discernir cuál es su don. Hay hermanos que a veces están en una posición de enseñar, pero ese no es su don. Y lo hacen porque hubo una necesidad en la iglesia y están contentos de cumplir esa necesidad, pero les es muy fastidioso, les es muy pesado ser maestro, porque ese no es su don de ellos. Hay algunos hermanos que tal vez su don es de enseñar y el único puesto que está en ese momento es de ser un ujier. Ellos a veces se frustran diciendo, pues yo quisiera ejercer mi don. Entonces por eso ore al Señor que nos pueda organizar para que cada quien sea colocado en la iglesia en su lugar también, si es que hay un ministerio de ese don. El ministerio de servir es para todos. Ahora, si usted desea hacer algo, usted puede decir, pastor, ¿cómo le puedo ayudar? Ahora, en nuestra iglesia tenemos dos tipos de ministerio, servicio. Uno es de voluntarios y el otro ya es una posición de liderazgo. La de voluntarios es para todos. Y dice, pastor, ¿puedo yo ayudar a poner sillas? Claro que sí. No creo que es un privilegio especial es un privilegio especial, pero no es una posición de liderazgo. ¿Sí me estoy explicando? Porque muchos no queremos esos ministerios, entre comillas, domésticos, de limpiar, de recoger, de ir y traer a algún hermano a la iglesia. A veces la gente quiere posición más, entre comillas, de prestigio. Pero la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Entonces, por eso tenemos que empezar muchas veces en una posición que tal vez sintamos que no es importante. Mi papá es pastor también. Pero yo me acuerdo cuando llegamos a la iglesia, él quería servir en la iglesia. Y le dijeron que tenía que haber algunos cambios en su vida primero, algunos cambios visibles, y él hizo todo lo que le pidieron. Ya después le dijeron, ¿quieres servir en la iglesia? Y le dieron una escoba. Y el lugar donde estábamos reunidos era una iglesia grande, o sea, el edificio era grande. Y su trabajo era barrer todo afuera. Me acuerdo quedarnos tarde viéndolo barrer. Yo me sentí orgulloso que papá estaba haciendo algo en la iglesia. Tenía 8 años yo. Ya andaba él barriendo. De pronto entré al servicio y vi a papá parado y tenía él unos audífonos con un micrófono. Ese era de los ujieres. ¡Wow! Ya era ujier. Ya no se sentaba con nosotros en la congregación, pero yo orgullosamente volteaba a ver, allá está mi papá, está haciendo algo en la iglesia. Y al rato pasaba la ofrenda, ¡hey, padre! Cálmate. Yo estaba emocionado de verlo ahí. Y un día entré y no estaba en su puesto, ya lo descalificaron, dije yo, ¿verdad? Pero de pronto el pastor entra y detrás de él viene mi papá. Él se sentaba en la plataforma ya después y su trabajo era leer la lectura en la iglesia. Dije, wow, mi papá está leyendo la lectura. De pronto fue maestro de escuela dominical y fue mi maestro. Hicieron una clase para los hijos de los miembros, porque nuestra iglesia traía muchos de fuera, muchos niños de la calle en el autobús. Entonces nos separaron a nosotros de ellos y él fue nuestro maestro. Fue mi maestro de escuela dominical por 3 años. De pronto, cuando hubo necesidad de diáconos, él fue escogido por la iglesia después lo aceptó para ser un diácono en la iglesia. De pronto ya no era maestro de niños, fue maestro de adultos. Tenía una clase como esta enseñando ya a adultos. Y un día cuando el pastor no estuvo presente, mi padre fue el que predicó. Pero mire, todo vemos que se comienza en un puesto donde tal vez no se requiera su don, pero sí se requiere la humildad. Se requiere amor a la obra de Dios. Se requiere estar dispuesto a hacer lo que se necesita. Y el Señor después le pone a usted en su corazón ese don y a su tiempo, si usted es fiel en el servicio, el Señor le va siempre a abrir puertas para que usted sirva según su don. Ahora, al estudiar el tema de los dones espirituales, la palabra de Dios, le vuelvo a decir, es más importante que la, entre comillas, experiencia. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si las experiencias son nuestra base, entonces lógicamente tendremos que aceptar todas las experiencias, ¿no? O sea, si el hermano Oscar dice yo tuve esta experiencia, bueno, la vamos a aceptar. Después el hermano Carlos dice yo tuve esta experiencia, pues tenemos que aceptarla de él también. Después el hermano Hilario tiene su propia experiencia, pues ¿por qué le vamos a negar la de él?
Después yo vengo con la mía. No, la suya no, pastor. ¿Por qué no? Si yo acepté la de hermano Oscar, la de Carlos, la del hermano. Tienen que aceptar la mía. Tenemos que aceptar la experiencia de todos. Pero no, la Biblia dice no. La Biblia es nuestra base. Vamos a ver en segundo lugar una gran gama de dones espirituales. Y no vamos a demorar estos puntos, porque en las próximas semanas vamos a hablar de ellas. Ahora, según la Biblia, se nos enumera nada más como unos 16 dones espirituales. Algunos han dicho que tal vez hay más que no están enumerados, pero nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. Usted puede encontrar esos dones en 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, 1 Timoteo 4, 1 de Pedro 4. Ahora vamos a ver la lista bíblica de los dones espirituales. ¿Sí la ven ahí? Y ahí le puse el pasaje para que usted pueda estudiar. Está el don de sabiduría. Algunos tal vez no sabíamos, pastor, ese es un don. ¿Sí? Según ese pasaje es un don. El don de conocimiento, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de interpretación, el don de ayudas, el don de gobierno, o el de reglas, o el de regir, el don de ministerio o servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartición, o sea, dar, y el don de misericordia. Estos son los dones que encontramos en la Biblia. Ahora, el don de milagros, profecía, lenguas, interpretación, creemos que eso ya cesaron. También tenían su lugar en la iglesia. Y nos enfatizamos más bien en los dones mencionados en Romanos capítulo 12. La próxima semana vamos a hablar con más detalle de ello, pero sí ve que ya se eliminaron otros dones, el don de cantar, el don de evangelizar, el don de... ¿cuál otro don han dicho la gente? Es que yo tengo el don de saber. ¿Saber qué? Nada nomás. ¿El don de conocimiento es uno? Sí, sabiduría y conocimiento. ¿Cuál don tenéis vos? Ahora, ¿algunos tienen más de un don? Sí. Ahora, ¿quién tiene todos los dones? Nadie. Solo Jesús tenía todos los dones. Pero a algunos sí les ha dado Dios uno que otro don. Nada más le voy a explicar algunos de ellos rápidamente. El último sería misericordia. El don de misericordia es la persona que se compadece y es muy compasiva con otra persona. Está siempre pensando en otra persona, diciendo cómo estará. Me di cuenta que estaba enfermo y se preocupa en verdad. Y dice, pues voy a llamarle para ver cómo está, le voy a conseguir una cartita, voy a pasar por su casa y se esmera con tratar de ayudar a esa persona. Hay otros que no tienen ese don. Se da cuenta que el hermano está enfermo, a rato se mejora. No es para tanto, hombre. El problema es que ya después el de misericordia juzga al otro. Ves, tú no tienes amor. Yo me he dado cuenta que los que tienen don de misericordia son los que a veces más juzgan a los demás. No tienes amor. ¿Dónde está el amor de Cristo en ti? Pero me he dado cuenta que el que tiene don de misericordia es el que menos conoce la Biblia también. Entonces el que tiene el don de enseñanza le juzga. Tú no conoces la Biblia. Eres ignorante de la Biblia. ¿Dónde está tu conocimiento? ¿Qué leíste hoy? Y dice el de misericordia, bueno, lo que leo lo practico. Lo poco que leo lo practico. Y tú lees tanto y si me estoy explicando cómo nos podemos pelear. No, hay que no pelearnos, somos complemento el uno al otro. Por eso, si alguien tiene don de misericordia y tal vez su énfasis no es profecía o conocimiento o sabiduría, no vamos a juzgarlos a ellos, ni viceversa. Estamos para ayudarnos unos a otros, porque si no estuviera el hermano de misericordia, el pastor, si no tiene el don, el pastor de misericordia, o si no es atento, se le va a olvidar los hermanos. Porque puede haber un pastor tan dotado en la profecía, en predicar y en la enseñanza, pero no tiene para nada el don de misericordia. Yo he escuchado a pastores que dicen, mire, mi número personal no se lo doy, mi vida privada. Da buenas enseñanzas, da buenas instrucciones, pero dice, en mi casa no te me pares. Le hace falta a él, ¿cuál don? Misericordia. Ahora, ¿le justifica al hombre, al pastor hacer eso? No, de ninguna manera. Pero yo he escuchado gente que va a esos extremos. Y hay otros también que se van a los extremos, que la iglesia tiene que ser una iglesia donde todos son maestros. Tampoco debe ser así. A ver, ¿qué palabra te dio hoy a ti? Párate, explica. No, pero es que yo no sé explicar, así como ahorita, ¿qué digo? Sí, oye.
Para que una persona diga qué digo, qué hago, no es para todos. Y a veces cuando levantamos una ofrenda, dije, pues yo con esmero y trabajo puedo dar estos 20, pero este hermano que tiene para repartir, hasta se endeuda para ayudar a otro. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no podemos decir que él es más espiritual por esto o aquel es menos espiritual. Cada uno de nosotros es dado un don y tenemos que usarlo. Ahora, debemos mejorar nuestros dones, sí, pero tampoco hay que evitar juzgarnos unos a otros, porque cuando uno es carnal, se manifiesta también. Le vuelvo a decir, el que es maestro, cuando es carnal, se empieza a enaltecer y decir, mira cuánto conocimiento tengo. El que es de profecía, cuando es carnal, se vuelve bien juzgón. Porque mire, yo pienso que el que tiene el don de profecía es aquella persona que dice, este hermano anda mal. ¿Cómo sabes? Sí, mira, ¿no lo ves? Dice el otro, no veo nada mal, lo veo igual. No, mira, vas a ver. Hermano, arréglate. De pronto se manifiesta que andaba mal. ¿Cómo sabías? Yo creo que eso ¿usted ha visto a alguien así? ¿Que tiene eso? Mira quién llegó. Ese no debe estar aquí. Oye, este no tiene amor. No es que no tenga amor, él está ahí también para ayudar y redarguir, para proteger. Nos ayudamos unos a otros. A veces, por eso muchos pastores a veces dependen mucho de su esposa, porque ella tiene dones que él no tiene. Y a veces si la mujer tiene ese don del discernimiento, dice, ten cuidado viejo con ese. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vas a ver, es traicionero. ¿Cómo sabes? Tiene el don de discernir. Ahora eso no pasa en nuestra iglesia, mi esposa no tiene ese don, para que piense. Después sigue la lista bíblica de hombres como dones. Dios también dio a hombres como dones a la iglesia. Y eso lo vemos en Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora vimos que estos son los apóstoles. Voy a tener que dar una enseñanza entera acerca de los apóstoles en la Biblia, pero la función del apóstol ya cesó. Sí, aunque la palabra apóstol significa un enviado, la Biblia habla de los 12. Y entre ellos también habla de otro grupo de apóstoles. Pero mira, tenían algunos requerimientos. Debían haber visto personalmente a Jesucristo. Hay gente que dice, Pablo no vio a Jesucristo. Él dijo que lo vio. Dijo, no he visto yo a Jesucristo, lo dice en 1 Corintios 9. Él pasó tiempo con Jesucristo. La Biblia dice que él estuvo 14 años en Arabia siendo preparado por Jesucristo. Yo recibí del Señor, dice, estas instrucciones. Fui llamado a ser apóstol, no por hombre, sino por Dios y por Jesucristo. Dicen es que él no lo vio cuando iba en camino a Damasco. Lea los otros registros en Hechos. Él dice que él vio a Jesucristo. Debe haber sido audiblemente llamados a ser apóstol por el Señor Jesucristo y deben manifestar señales de apóstol y deben ser instruidos personalmente por Cristo. Si usted ve en la Biblia, yo pienso que Pablo, entre muchos otros apóstoles, ellos recibieron a Cristo, creyeron en Él sin la ayuda de otra persona, porque lo vieron a Él. Y como lo vieron, Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en ese momento Pablo se convirtió a Cristo sin que nadie le enseñara. Simplemente el Señor se le apareció, lo instruyó. El segundo don a la iglesia fueron los profetas. O sea, los apóstoles tuvieron una tremenda función. Por eso dice que debemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Son las instrucciones y las cartas que nos dejaron los apóstoles. Ese es el fundamento por el cual las escrituras está basada, por las enseñanzas de ellos. Ahora, después están los profetas. El ministerio de profetas tiene dos facetas. El aspecto profeta del Nuevo Testamento es uno que predica la palabra de Dios y otro es el que predice la palabra de Dios. Como la profecía ya se cumplió, Juan dijo, nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Entonces, la función de predecir o decir el futuro ya no existe. Eso se completó. Pero todavía existen los profetas que predican la palabra de Dios. Después están los evangelistas. Ahora aquí hay un debate: ¿qué es un evangelista? Bíblicamente yo creo que un evangelista es Felipe, uno que simplemente predica el evangelio. Va de un lado a otro lugar predicando el evangelio. Hoy la gente habla de evangelista de la cárcel, evangelista de esto y aquello. Si predica el evangelio, puede llamarse evangelista. Si no predica el evangelio, entonces no debe llamarse evangelista, debe llamarse un predicador. Y no creo que hay nada mal en ello, que una persona se dedique nada más a predicar. Si es buen maestro, buen predicador, qué bendición. Pero bíblicamente el evangelista es uno que se dedica a predicar el evangelio. Podemos llamarle también esto a los misioneros. Después vemos los pastores y maestros.
El pastor está encargado de un rebaño, o sea, la iglesia. Su ministerio es edificar y equipar a la iglesia a través de la predicación, las enseñanzas y todo el consejo de Dios. Y Dios le dio a esta iglesia un hombre como don para que sea el encargado de edificar a esta iglesia. ¿Con qué fin? Para que la iglesia después se fortalezca y ahora se edifiquen unos a otros, nos edifiquemos unos a otros. Entonces vamos a ver en la próxima semana cuál es su don espiritual. Así que acompáñenos el próximo domingo para que usted pueda descubrir cuál es su don espiritual. Vamos a hacer una oración.